yo quisiera hacer estos comentarios a partir de lo que en nuestra opinión es fundamental decir. Yo creo que lo primero es ofrecer este criterio que creo que vale. Para el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo es importante saludar favorablemente esta apertura del Banco Mundial, que es cierto, nos miramos en Honduras decir bares es un poco complicado, ¿verdad? Pero nos miramos en los pasillos de los hoteles, porque no adquirí los vicios de los bares, por si acaso hubiera esa duda. Y es también cierto de que este proceso es una evolución, que lo decimos de manera respetuosa, de ampliar por parte del banco y continuar ampliando por parte del banco este ámbito de diálogo técnico, de diálogo económico, de diálogo político, de diálogo social, más allá de las esferas gubernamentales, en donde obligadamente también hay una labor que desarrollar. Así es que ese reconocimiento para nosotros es importante. Lo segundo, que nosotros en esta oportunidad nos proponemos un diálogo absolutamente constructivo, que tenga mucho, pero mucho que ver en las coincidencias, porque probablemente van a coincidir con lo que ya coincidimos con el equipo técnico del FOSDE, que en realidad prácticamente un 90%, por dar un porcentaje de lo que se plantea en este documento, es un asunto que nosotros reconocemos también y que es importante. Y quizá un porcentaje menos para otros, bueno, no importa, pero sí es cierto, vamos a concentrarnos un poco más en el área de la propuesta a partir de quizá que hayan algunas maneras distintas de ver las cosas. Con esto, entonces, es feliz para nosotros, y hay varios aquí que estuvieron en las oficinas de planificación. Retomar la planificación es un asunto que lo plantea este documento. Me hace recordar todos los desmantelamientos que han habido de las instituciones de planificación a lo largo de los años. Varios recuerdos que andábamos cuando todavía no había la forma de acumular digitalmente los documentos, andábamos cargando con las perchas de documentos junto al escritorio para ver si podíamos salvar algo, pero sin duda el hecho de tener ya un proceso o un reconocimiento del proceso de planificación como un elemento importante es fundamental. Por eso esa enmienda nosotros la consideramos necesaria, sé que es un término más legal, pero es necesaria. Coincide con el diseño y ejecución de un ambicioso plan de desarrollo, que es lo propuesto, que además de potenciar el ordenamiento territorial, un concepto que usábamos hace algunas décadas y que sigue teniendo bastante importancia, también puede haber un mejor aprovechamiento del potencial que tenemos en el país. Pero quiero agregar algo que es dentro de la dinámica interna, intentando desalentar el ilusionismo y la improvisación que nos consume. Y lanzo entonces de aquí, en este momento, las siguientes incógnitas. Plan maestro de reconstrucción, y empieza a ver este chorizo, dicho respetuosamente, de planes. ¿Tenemos una capacidad creativa o una capacidad de desconocer todo lo demás? Y aquí no está todo lo que probablemente debiera estar. Digamos que este es el último grito de la moda, esto todavía anda por ahí, pero estaban las sedes y nosotros pues, podemos pasar de bailar un tango a bailar una ranchera en el mismo mes. La planificación es verdaderamente un asunto ausente. ¿Y qué ocurre? La mayoría de las veces nos dicen, en cada cosa está la solución de los problemas del universo, no solo de Honduras, no solo de Honduras, o sea, hasta el sueño de tener un mega aeropuerto que va a ser superior, no quiero entrar a un detalle, a X aeropuerto que podamos conocer en el planeta. Hay ilusionistas, y los ilusionistas tenemos que tratar de controlarlos, y los que tenemos una labor técnica, porque la mayoría de los que están invitados hoy a esta reunión tienen una labor técnica de investigación e incidencia, también tenemos que ser mesurados en creer ese
megaje de ilusiones y de ideas que nos plantean. De frente a esto, para nosotros también es importante el apuntalamiento del tema del combate a la pobreza y de disminución de la desigualdad. Si somos sinceros, la estrategia para la reducción de la pobreza fracasó. Es la verdad, le metimos miles y miles de millones de lempiras y los resultados siguen siendo los mismos, demasiados pobres, demasiadas personas en esa condición y al mismo tiempo demasiada desigualdad. Por lo tanto, sí es fundamental combatir la pobreza y en nuestra perspectiva sí, el tema multidimensional es importante, lo estamos trabajando, incluso hemos llegado a cierto acercamiento con algunas plataformas de sociedad civil y de gobierno para avanzar en el tema multidimensional. Efectivamente hay que mejorar el ingreso per cápita y efectivamente también hay que atender la desigualdad. Hay una propuesta de rescate nacional en donde nosotros hablamos también de un rumbo más equitativo y hay algo que está vinculado a esa parte final de lo planteado por Humberto y con el cual coincidimos plenamente, que tiene que ver con la parte institucional y por lo tanto con la gobernanza hondureña, la recuperación de nuestro Estado. Nosotros no creemos ya casi en nada, también hay un tema ahí muy fuerte, muy duro, no creemos en las instituciones, someternos a ellas es bastante difícil y pareciera que hay toda la intencionalidad de descalificar cualquier nivel de institucionalidad. Por lo tanto, para nosotros implica, por una parte, en el tema de la pobreza hay que tratar de conciliar todo ese montón de iniciativas, incluidas los objetivos de desarrollo sostenible, para que podamos tener una estrategia de combate a la pobreza unificada, que pueda verdaderamente resolver esos problemas y que reemplace la ERP. Bueno, en esta sombrilla lo de las variables endógenas y exógenas, para nosotros no hay ninguna duda que lo del gorgojo no lo hemos valorado suficiente. Hemos perdido patrimonio del país de una manera descomunal, de una manera acelerada. Tal vez eso mismo había ocurrido con lo de la roya, pero aquí hay un elemento que es importante, que tiene mucho que ver, es cierto, con el efecto del cambio climático, con esos choques externos. Pero hay también nuestros propios choques, esos choques que producimos internamente. El tema de la corrupción es un asunto que tenemos que verlo con toda la profundidad que se requiere. Hay cierta intencionalidad de combatirla, pero al mismo tiempo de no hacerlo. Lo de la inseguridad o de la violencia también ya fue planteado. Y esto de la improvisación y el aceleramiento de las políticas públicas, uno dice, ¿por qué acelerar tanto lo de Palmerola? ¿Será por eso que hirieron a nuestro amigo Félix Molina, el periodista? Y es que en realidad la tierra ahí en Comayagua vale lo que ahora se está pidiendo. ¿Quiénes son los dueños de esa tierra? Esa respuesta las tenemos. Pero estamos marcados en un asunto de naturaleza jurídica que medio saca uno la uña y tiene la probabilidad de pasarla en lugares especiales, especialmente malos, no lugares especiales para pasarla, digamos, un poco suave. Y no hay duda que el tema de la inestabilidad política, seguimos en eso, que si no continúa, que si continúa, que 40 años, que 20 años, que 5, que todos se quieren quedar, eso es un punto que no puede ser visto también a partir de variables exógenas, esas son nuestras. Lo exógeno puede ser cuánto moviliza y llega a ciertas áreas que hace que efectivamente esa inestabilidad sea tan fuerte. Otro elemento que quisiera citar, que esa fragilidad institucional también la podemos enfrentar en los argumentos anteriores, pero también con argumentos técnicos. Nosotros decimos, bueno, si respetamos parte de esa institucionalidad, no tendríamos lo que está ocurriendo de manera recurrente, iniciativas de ley, proyectos que antes de ser discutidos y aprobados tienen problemas. Y muchas veces discutidos y aprobados requieren de una fe de errata en la Gaceta que haga el cambio.
algo está pasando, no es correcto. Y parte de eso es el atropellamiento de las vías lógicas, de cómo se resuelven los asuntos técnicos, de cómo se resuelven también los asuntos jurídicos, de cómo se resuelven los asuntos económicos y legales. En otras palabras, si respetamos un poco más eso, va a haber más probabilidad de un combate más frontal a la corrupción. Por otro lado, a nosotros nos preocupa sobremanera todavía el tema de las alianzas público-privadas. Llegamos a hacer incluso un protocolo de cómo debieran ser construidas las alianzas público-privadas. Pero efectivamente el nivel de endeudamiento público que tenemos en el país es galopante. El nivel de endeudamiento público duplica lo que fue en su momento la deuda al momento de la iniciativa de los países pobres altamente endeudados. Y para colmo, hay varias contabilidades. Y para lo que es cierto, es que en la tesorería salen los mismos cheques. Por lo tanto, es incompatible varias contabilidades con la carga que tiene que ver con el pago de eso. En este documento ustedes van a encontrar algunas ideas, porque ahora también va a ser necesario abordar el tema de las alianzas público-privadas municipales para poder seguir. Disculpen. El monitoreo sistemático de la deuda y de las APP. Para nosotros ese es un tema fundamental. Además del excesivo endeudamiento, hay algo que todos sabemos. El servicio de deuda pública desde hace ya algunos años es superior a lo que antes asignábamos, por lo menos teóricamente y financieramente, en educación. Algo está pasando, estamos pagando muchísimo, pero muchísimo dinero, y estamos entonces priorizando en el presupuesto público un asunto en donde prácticamente de lo que se trata es de sacar recursos caros del Estado. Pero además de ese monitoreo técnico, hay que tener una revisión de las inversiones públicas. No podemos seguir pensando en un año. Tenemos que pensar en procesos que por lo menos hablen de 5 o 10 años. Pero por otro lado, es necesario incluir este tema que hemos valorado bastante, lo que tiene que ver con la auditoría forense de la deuda pública. Es decir, ¿realmente debemos lo que ahí está? ¿Realmente cuál es la deuda pública que tiene el país? ¿A quiénes les debemos y en qué condiciones? Ese es un secreto que no debiera existir en nuestro país y debiera de ser también un argumento para crear mejor política pública. Con esto entonces, para nosotros no hay ninguna duda que el tema del empobrecimiento ha sido, como lo planteó también Humberto antes, afectado favorablemente por la remesa, pero la remesa tampoco no es un asunto sostenible. Y es absolutamente cierto de que el porcentaje de personas, y hay una encuesta, la última encuesta de FOSDE, habla de qué dependencia hay y qué porcentaje de gente en condición de pobreza recibe remesa. Eso es importante, porque al final significa que de no ser por esa remesa, la condición de la gente sería todavía un poquito más delicada. Incluso el registro de recaudación tributaria por parte del Estado, porque también se pagan impuestos de lo que tiene que ver con exportaciones, el impuesto sobre la renta de las importaciones que las personas pagan en el momento en las respectivas tiendas. Aquí hay quizá una diferencia que puede ser grande, cada quien lo podrá medir, pero hay algo que nosotros sostenemos. Honduras es una fábrica de migrantes. Es lamentable, pero en realidad vivimos a la espera y uno encuentra millares de personas, si no 1 millón o 2, deseando poder irse. Pero por otro lado, hay una importancia muy grande que no se le ha dado al tema de las remesas en lo que tiene que ver con la política monetaria del país. Con toda franqueza, si no fuera por esa remesa, los procesos de devaluación
o los procesos de depreciación del empira frente al dólar serían mayores y seguramente tendríamos desequilibrios mayores en la balanza comercial. Nosotros vimos todos los planteamientos, solo los pongo ahí porque vamos a entregar estas presentaciones y esta es una copia textual de las preguntas que se plantea el banco respecto a lo que tiene que ver con la rentabilidad de la inversión, respecto a una gran cantidad de cosas, incluido lo del salario mínimo que aparece un poco más en esta gráfica. Y uno puede decir, bueno, realmente muchas de esas preguntas son preguntas que también en las instituciones nos hacemos. Ahora, quiero entrar a un subtema que es en parte esencia de esta convocatoria, el tema de la investigación. ¿Cómo lograr que efectivamente las cosas, cuando los procesos de investigación mejoran, pueden tener resultados un poco distintos? Entonces, nosotros acompañamos una gran cantidad de esas preguntas, ¿verdad? Y nosotros creemos que darle consistencia científica a los argumentos es un elemento importante. Pero cuando uno piensa así, se le castiga en algunos espacios. En otros espacios, pues no tanto. Pero pensar que la ciencia es una herramienta para resolver problemas no siempre se ve de la mejor forma. Y de otra parte, para nosotros es importantísimo que el tema de la secretividad sea un asunto que se supere pronto en nuestro país. Todas las cifras son un problema. Usted quiere hablar de cualquier cosa y todas las cifras representan un problema. Quizá mejoremos un poco en algunas cosas, pero siempre abriga la duda. ¿Realmente tenemos la cifra que es correcta? Si realmente se estaba diciendo que no había dengue hemorrágico, dengue grave o dengue tipo Zika o chikungunya, el mal registro de la información o la obligatoriedad de decirle a alguien que no registre apropiadamente seguramente definió políticas de salud inadecuadas que hicieron que en una gran cantidad de meses no hubiera la medicación ni el tratamiento más apropiado. Sobre esta base, entonces, quisiera decir lo siguiente, y probablemente aquí le pongo un poco de muchos de los ingredientes que podrá encontrar. Aquí estamos hablando también de 12 economías, pero en este momento hemos hablado más de una economía y no hemos hablado de la otra economía que tiene mucho peso. Yo le he llamado, y no acuño el término, de la economía subterránea. ¿Cuál es el peso de esa economía? La mayoría nos criamos aquí y no habían edificios, eran unas cuantas cositas. Este caballero manejaba 1 millón de lempiras diarios en el tema de extorsiones. Eso significaba que solo él, como contador, manejaba 365 millones al año. Hay un peso de la economía que es muy real y que es necesario poder identificarlo. Y entonces aquí sacamos otro dato que ya es antiguo y que nos daba pánico en nuestra institución. Empezamos a valorar cuánto era el nivel de remesas y encontramos que más de 1.100 millones es difícil de comprenderlas en el marco de las encuestas, de los registros que se hacen oficialmente en el sistema financiero hondureño. Y no es de sorprenderse que hay lugares en el país en donde el valor del empira frente al dólar sea menor que el que encontramos en las principales ciudades. Por lo tanto, ahí hay una necesidad muy grande de investigación que tenemos que ver. ¿Cuál es ese peso de esa economía que no es pequeña y que nosotros podemos considerar, el FODE así lo plantea, de varios miles de millones de lempiras? Lo otro que creemos pertinente es que hay que valorar un poco en cada vez que nos metemos a los tratados de libre comercio. Y casi todos son, igual que a los programas de ajuste, la solución a todos los problemas que nos enfrentamos. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Y si ustedes valoran un poco
los mismos datos, vamos a encontrar que solo el Tratado de Libre Comercio en vigencia desde hace algunos años ha puesto en dificultad a los campesinos en el área de producción de maíz porque tienen que pelear con maíz subsidiado, en lo que tiene que ver con avicultura y porcicultura porque también tienen que ver con importaciones subsidiadas. Prácticamente el 80% del consumo porcino del país es importado. Y antes, no digo que era 50%, que era 30%, pero efectivamente la revisión de los tratados comerciales es un asunto muy importante que tenemos que considerar. Este es el tema de un poco la balanza de pagos, y va a encontrar en 2006, todas han sido negativas, no tenemos un solo, siempre importamos más de lo que exportamos. Y lo que sí es cierto, que de esta fecha a esta fecha, en promedio, la balanza ha subido $1.000 millones. En otras palabras, no nos está yendo bien en lo que ahí se dice, aunque hay algunos que les va de maravilla, pero no necesariamente esos unos representan la gran totalidad del país o la gran parte de esa población que es importante para el país. Ahí hay necesidad de valorar si efectivamente esto está funcionando. A título personal, pienso que el acuerdo de asociación con la Unión Europea pareciera que tiene otras cosas y probablemente todavía estamos en un margen un poco positivo, pero la probabilidad puede ser distinta en corto plazo. Lo otro tiene que ver un poco con esta revisión del crecimiento económico. Para ponerlo así, y es un planteamiento antiguo, el crecimiento económico de Honduras es en 3 sectores: energía, pongo telecomunicaciones, pero es telefonía celular, y lo que tiene que ver con el sistema financiero. Y efectivamente, compramos cara la energía, no la registramos toda, y se roban 1/3, la probabilidad de que la empresa sobreviva es 0. Y la probabilidad de ser competitivos es 0. Y la probabilidad de resolver los problemas de déficit fiscal, ahí puede inventar usted su propio número. ¿Cuál es? De frente a quien principal contribuyente del déficit sigue siendo la empresa de energía, o fue, por lo menos durante largo rato, lo que tiene que ver con ese pago que había que ayudarles a resolver. La semana pasada insistimos mucho en una investigación, agradezco mucho que está Julio Rivera, que él fue el responsable de poder entrar a ese tema con un análisis complementario, y una conclusión nuestra es la siguiente: las tasas de interés de las tarjetas de crédito permitieron que 540,000 personas con tarjetas de crédito y que tienen créditos entre 5,000 y 40,000 empiras aportaran casi 9,000 millones en intereses. Faltan otras cosas ahí, de las utilidades del sistema financiero hondureño, casi el 50% de lo que creció el Producto Interior Bruto. Entonces uno dice, ¿dónde queda el crecimiento económico? Y si vamos a crecer 3,5 o 4, ¿cuántos de estos amigos van a recibir ese crecimiento económico? Ahí hay una respuesta que requiere muchas cosas. Aquí pongo esto, el Banco Central la publicó, esas son las tasas de interés. Usted va a ver aquí las bajas, pero vaya usted al banco y a ver si consigue esa baja. Lo más seguro es que ande por aquí, ¿verdad? Y estas son en moneda extranjera, básicamente en dólares. No digo que no se puedan negociar, incluso menores a esa, pero efectivamente estamos hablando de que hay alguien que absorbe todo eso. No pongo aquí la loto también, que es un mecanismo mediante el cual, no sé, por eso voy a tener una demanda, pero un mecanismo mediante el cual la gente gasta también cantidades extraordinarias de dinero. Con esto entonces nosotros decimos que es necesario ver todos estos temas. Creemos que los choques globales siguen siendo importantes. Este es un cuadro también del mismo estudio. Solo le agrego esto.
allí también hubo una influencia tremenda en la economía. Le digamos como le digamos, golpe contra golpe, sucesión, todos los titulares, ¿verdad? Pero en términos económicos y sociales tuvo un impacto muy grande. Y es un impacto que realmente todavía no hemos podido superar, porque siempre estamos, sigue o no sigue, sigue o no sigue. Casi hay un ritmo nacional en todas estas cosas, y es un problema que también tenemos que resolver al interno. Pongo ahí la distinción de que el comentario es del FOSDE, no es del banco, porque el gráfico es de ustedes, para que aseguren. ¿Perdón? No, estoy hablando, en este caso, otra cosa. La influencia de la salida del presidente Zelaya en lo que tiene que ver con la consolidación fiscal, con lo que tiene que ver con las reformas, que tuvo una importancia para nosotros. Bueno, en comentarios puede haber la pregunta. Con esto, hay otro cuadro que nosotros acompañamos y decimos, sí, con el de las líneas esas de que efectivamente hay unos que han sido menos pobres, pues que vamos no hay ningún elemento en discusión. Por lo tanto, para nosotros es fundamental retomar el tema de que hay otra economía, de que en el tema de la institucionalidad, efectivamente tenemos que resolver internamente, eso también hay un reconocimiento del otro lado, que en lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio, también es un punto que hay que revisar, producen ciertas cosas que no todas son negativas, pero que son elementos importantes, junto con una gran cantidad de medidas que puede haber.